Bienvenido, Eduardo, a un nuevo segmento de nuestro centro de estudiantes denominados Educa Entrevistas. ¿Cómo estás? Hola Marianela, ¿cómo estás? Bueno, qué bueno con invitación, ¿eh? Les agradezco, en serio. Bueno, en primer lugar te agradezco tanto en nombre mío como del centro por brindarnos tu tiempo para poder llevar a cabo este encuentro. Para comenzar me gustaría pedirte que hagas una breve introducción sobre vos mismo para todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando, que nos cuentes quién sos, qué haces. Bueno, mi nombre es Eduardo Lepore, soy profesor de la Universidad Católica, soy profesor en Sociología en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y en la UCA dirijo un programa de investigación sobre pobreza y política social en el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, que es una unidad asociada al CONICET, donde desarrollamos investigación aplicada al campo de la política social. Y Bueno, complementariamente, en la gestión pública, soy director nacional de coordinación de los regímenes de seguridad social en el Ministerio de Trabajo de la Nación. bueno, teniendo en cuenta entonces que sos doctor en sociología, me gustaría preguntarte cómo es la relación entre aquella ciencia y el derecho, es decir, cómo están relacionados. Bueno, es una relación sumamente estrecha. Es una pregunta muy interesante sobre la cual está bueno como empezar a conversar. Bueno, ustedes saben bien que, digamos, el derecho se ocupa de las normas de carácter positivo, digamos, de las normas jurídicas, y la sociología tiene una mirada sobre estas normas, pero sobre una mirada más amplia sobre las normas e instituciones sociales. Aunque buena parte de esas normas e instituciones sociales también conforman parte de las fuentes del derecho, por ejemplo, en algunas tradiciones, las costumbres, ¿no? Que es una fuente de derecho positivo. En ese aspecto, la sociología tiene una mirada más abarcativa, pero incluye aspectos ligados a lo que establece el derecho. Ahora, es interesante que en las dos formulaciones o en las dos disciplinas hay como una mirada sobre el orden y sobre el orden social en particular, vinculado a la cuestión de la justicia. En ese sentido, digamos, uno de los principales sociólogos, como fue Max Weber, era una persona con vastos conocimientos y análisis del mundo del derecho. De él debemos esta distinción tan importante para nuestras sociedades modernas entre la legitimidad, es decir, aquello que otorga validez a los comportamientos, y la legalidad, es decir, aquello sobre los cuales construyen el Estado de Derecho como la fuente de legitimidad de las sociedades modernas. Es decir, que entre las nociones de legalidad y legitimidad tenemos piezas fundamentales para pensar el Estado de Derechos y las modernas sociedades democráticas. Bueno, me parece muy importante y también se me ocurre preguntarte entonces qué es la política social y cómo se trata actualmente en nuestro país. La política social también es una disciplina que es de carácter multidisciplinario, en la cual participan, por supuesto, digamos, la sociología fundamentalmente, pero también otras como la economía, la ciencia política, el derecho, bueno, la demografía, entre otras varias. Pero es una disciplina aplicada, es aplicada al análisis y a la respuesta a los problemas sociales. En ese sentido es evaluativa, es prescriptiva, ¿no? Tiene ese carácter. Y tiene como dos objetos principales: el análisis temático de lo que podríamos llamar como los problemas sociales, ¿no? O el bienestar de la población, y por otro lado, el tipo de respuestas institucionales, sea a través de normas, de instituciones, de servicios, sobre cómo se responde institucionalmente a esos problemas. Bueno, la política social por eso tiene fronteras como bastante amplias también. Podemos pensar que la política social abarca aspectos de la política económica, la política de empleo, la política laboral, la política de educación, la de salud, eh, por supuesto la política digamos, de desarrollo social. Por lo tanto, tiene como institucionalmente desempeñada por distintas
áreas gubernamentales, porque justamente trata sobre eso, sobre aquellas intervenciones que inciden en la calidad y en las condiciones de vida de la población. Esa es su mirada como más genérica o más amplia. Bueno, y teniendo entonces esa explicación y que la política social también está relacionada con la pobreza y por ende con la sobrepoblación en los conglomerados urbanos, ¿de qué políticas de Estado podríamos hablar desde un punto de vista institucional? Bueno, la construcción de la política social ha respondido a distintas etapas y, como lo decía antes, es bastante amplia. Por lo tanto, reconocemos políticas de tipo sectoriales como las que mencioné antes. Un desafío importante para nuestro país es estructurar una política social de carácter integral. Las tenemos en el sentido de que, digamos, son política social en la estructuración de los servicios de salud o los servicios educativos. Es política social también, como decía antes, la política de empleo. Sin embargo, como vos bien decís, en esta etapa histórica, la cuestión de la pobreza emerge, tal vez en Argentina, el tema principal, sin descuidar un conjunto de otros problemas relacionados. Pero bueno, sobre esto es una definición que depende de cómo se establecen las prioridades en la agenda política, sea a través del sistema político como tal que define y prioriza los problemas, pero también a partir de cómo son recibidos, visualizados, empujados por la sociedad civil. Ahora, si convenimos que tal vez la pobreza es, y la consolidación de la pobreza en las últimas décadas es el problema social prioritario de Argentina, en ese sentido, lo que aparece como una necesidad institucional importante es justamente la estructuración de una política integral de lucha contra la pobreza que sea abarcativa y que incluya las distintas dimensiones y las distintas determinantes de la pobreza en nuestro caso, que son complejos y que abarcan aspectos materiales, económicos, financieros, monetarios, pero también otros aspectos ligados a la entrega de servicios, vinculados a aspectos, si querés, más alejados de la economía y más cercanos a cuestiones de índole sociocultural. Es decir, digamos, el abordaje es un abordaje complejo. En ese sentido, ese tipo de estructuración entiendo que es una cuestión importante. Ahora, esa que va adoptando distintas formas y eso va cambiando con el tiempo. Lo que vos mencionás es tal vez uno de los rasgos más salientes de la pobreza en Argentina actual, que es su creciente concentración en los conglomerados urbanos. Argentina tiene un problema de desarrollo del mismo modo que muchos otros países de la región, que consiste en un desbalance de su distribución territorial, ¿no? Y ese desbalance en la distribución territorial es demográfico, pero también es económico. Y esto es una excesiva concentración de la actividad económica en algunos polos y una concentración demográfica también en ellos. Eso respondió a etapas anteriores de los procesos de modernización económica, pero lo que asistimos desde hace décadas es una creciente concentración de la pobreza en los conglomerados, principalmente en las periferias de los principales conglomerados, lo cual habla de cuestiones sumamente complejas, porque va marcando esa pauta de distribución y de concentración territorial de la pobreza que no es tan fácil de revertir, ¿no? Es decir, el aspecto territorial es un aspecto cada vez más importante para entender la pobreza y ligarla con estos problemas de la distribución y el desbalance territorial de la Argentina en particular. Bueno, y en cuanto a la investigación, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para poder lograr, ¿no?, la elaboración y la ejecución de estos planes, programas o proyectos que vos mencionás que están relacionados con la seguridad social?
Bueno, yo creo que lo prioritario es establecer la centralidad de la cuestión o del problema. Es decir, y establecer los consensos sociales e institucionales alrededor de problemas que, como dije, son complejos. ¿Son complejos? ¿Qué significa? Significa que tienen distintas aristas, que responden a distintas causalidades y que por lo tanto requieren para su resolución tratamientos temporales que no son de corto plazo y son de mediano o largo plazo. En ese sentido, la idea de complejidad nos implica necesariamente la construcción de propuestas integrales, que sean consensuadas y que puedan ser desplegadas a lo largo del tiempo. Entonces, esto es una primera cuestión a tener en cuenta. Yo creo que iniciativas como las que se han promovido, y esperemos que puedan concretarse, como la institucionalización de un Consejo Económico y Social, puede ser puede ser una innovación de carácter institucional que nos ayude a mantener la prioridad sobre esta cuestión. Estas experiencias en muchos países han funcionado y han servido para establecer políticas de Estado, que vos lo mencionabas, políticas más allá de una gestión de gobierno, sino que pueden, prolongarse en el tiempo y que suponen denominadores comunes dentro de las consideraciones de las distintas fuerzas políticas. Es decir, que los cambios de gobierno supongan, en todo caso, acento sobre un aspecto o sobre otro, pero no generen fuertes oscilaciones respecto de cómo se encaran problemas de alcance. Ahora, supone eso. Supone también entender, comprender, analizar científicamente los problemas sociales en su diversidad. Problemas como el de la pobreza no refieren solamente a dificultades de ingresos, que serían más fácilmente solucionables. Los problemas de la pobreza, como todos sabemos, y es bastante intuitivo, suponen problemas ligados al desarrollo de capacidades, suponen problemas de educabilidad, suponen problemas de información, de acceso a servicios, es decir, múltiples aspectos, ¿no? Y que tienen que ser estudiados en sus interrelaciones. En ese sentido, digamos, el conocimiento, la investigación académica, la investigación aplicada por parte de los organismos públicos puede contribuir a la mejor comprensión. Fundamental. Ahora, para dar respuestas, habiendo priorizado el problema, habiendo generado los consensos necesarios para generar, digamos, la disposición de las respuestas que se requieren, es decir, la voluntad política para resolverlos, habiéndolo abordado y estudiado, hace falta la segunda parte que te mencionaba sobre qué era la política social, es decir, capacidad organizacional, es decir, capacidad institucional, organizativa, que permita a través de sistemas, a través de instituciones, a través de administraciones, brindar las respuestas concretas que se requieren. Eso depende de una construcción organizacional. Es decir, los problemas se resuelven de formas muy concretas y para eso necesitamos organismos que tengan las capacidades técnicas, las capacidades administrativas para poder, hacer llegar las soluciones a las personas en sus situaciones concretas, atendiendo a la diversidad de circunstancias, atendiendo también a las heterogeneidades que existe en nuestro país, atendiendo también a que son distintos roles y distintas responsabilidades que pueden asumir, por ejemplo, el gobierno nacional o los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales, es decir, qué rol cumple cada uno de ellos, qué parte le toca en el tipo de respuesta. Todo esto supone capacidad organizativa. ¿Sí? Podemos tener la voluntad política, podemos tener los diagnósticos precisos, pero podemos fallar en la implementación. De hecho, la ciencia política sabe perfectamente bien que la mayor parte de las veces
las políticas fracasan no porque estuvieron mal diseñadas, no porque partieron de diagnósticos equivocados, sino fracasan porque los problemas de implementación son sumamente complejos. Y ahí donde está, tal vez, el principal desafío, es cómo se pueden sortear problemas de implementación. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo ejecuto una decisión, y cuando esa decisión tiene que ser ejecutada no por un organismo, sino por una pluralidad de organismos que responden a visiones, a intereses, que tienen capacidades técnicas diferenciadas, ¿no? Y eso muchas veces conlleva a problemas de administración, de bloqueos, de inercias, que terminan haciendo fracasar una política, de nuevo, no porque no había una voluntad política de resolver el problema, no porque había un desconocimiento respecto de cuál era el diagnóstico del problema, ni siquiera porque estaba mal diseñada. Fracasan y fallan en ese proceso tal vez más aburrido, más gris, que es el problema de la administración. ¿Y cómo se relaciona todo este trabajo que nos mencionás en el plano internacional? Y mismo también, ¿cuáles son las mayores diferencias que podrías marcar? Digamos que buena parte de los problemas que tenemos son problemas que en un mundo globalizado no responden necesariamente a cuestiones de origen local, sino que acá hay una interacción entre historias, legados institucionales, eh, problemas más bien que responden a una estructura específica, en este caso la Argentina, pero que está conjugado con el devenir, por ejemplo, de el crecimiento económico global, las pautas en cómo se va desarrollando la globalización y cómo en un mundo crecientemente mundializado, cuestiones que están por fuera del ámbito de decisión, digamos, de los gobiernos locales o de los actores locales, afectan y en medida considerable lo que ocurre localmente. Esa interacción es cada vez mayor. Por lo tanto, asistimos también, y la pandemia lo muestra, a una crecientes problemas de integración social, no solamente en los países del sur, por supuesto, mucho más, de forma mucho más intensificada en este contexto, pero sí también problemas de integración en los países centrales, en los países desarrollados, que hasta décadas atrás suponíamos que buena parte de estos inconvenientes no ocurrían. Eso lo podemos ver tanto en las noticias sobre lo que ocurre en Europa o en los Estados Unidos. Es decir, la desigualdad específicamente es un problema del nuevo orden, mundial, es un problema que nos trae la globalización y que acentúa estas características. Y junto con esa desigualdad, bueno, los procesos de empobrecimiento o la generación de nuevas pobrezas en los países desarrollados. Por lo tanto, en este escenario, donde buena parte de los factores no son locales y no son internacionales, lo que parece atinado es pensar en arquitecturas internacionales que puedan responder en forma rápida, en forma consistente, a estos problemas que tienden a replicarse. Entonces, la respuesta de la política social tiene que ser una política coordinada o coherente en planos regionales. Por ejemplo, en nuestro caso sería importante esa coordinación a nivel del Mercosur, pero también en el nivel más global. Entonces, hay distintas iniciativas que han ido avanzando en la necesidad de priorizar, de ponerle luz a los problemas globales, pero tenemos todavía una arquitectura internacional que fue diseñada para un mundo anterior. Entonces, buena parte de los desafíos crecientes es cómo se renuevan las instituciones internacionales para hacer más efectiva, en algunos casos, la cooperación y la ayuda internacional, y en otros casos es para tener respuestas globales a problemas que tienen este rasgo. Me parece entonces que la dimensión internacional en la política social es crecientemente
relevante. Bueno, me parece sumamente interesante todo lo que nos comentaste y también resalta la importancia que deberíamos brindarle todos nosotros como miembros de la sociedad. Así que bueno, te agradezco nuevamente, Eduardo, tanto a nivel personal como en nombre del centro, por aceptar la invitación y por formar parte de nuestro proyecto. Muchas gracias. Bueno, Marianela, te agradezco a vos y espero haber sido de utilidad y bueno, quedamos en contacto y me parecen siempre buenos estos intercambios entre las distintas, entre la Facultad de Ciencias Sociales y la de Derecho, porque hay mucho que puede surgir en estas miradas cruzadas y en las sinergias que se producen. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande a todos.